¿Alguna vez han escuchado a una persona criticar un comportamiento que ustedes desde afuera pueden ver esa persona también hace, pero no tienen idea? Hola, soy Alba Paulina y hoy en Project Ananda vamos a platicar sobre la sombra, un concepto de Carl Gustav Jung. ¿Cómo es posible que esta persona que critica con tanto ahínco un comportamiento no puede ver que hace exactamente lo mismo? Esto le pasa a casi todo el mundo y nos pasa a nosotros también con más frecuencia de lo que imaginamos. La sombra es el aspecto inconsciente de nuestra personalidad, es decir, todo aquello que no nos atrevemos a reconocer como propio por nuestras propias creencias, lo que estaba bien visto en nuestro sistema familiar, en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Así que, como la sombra es un constructo, no puede verse en uno mismo, solamente se puede proyectar hacia afuera. O sea que todo el tiempo, como podemos tener acceso a ella o como podemos verla, es en el otro. ¿A través de qué? De reconocer lo que más nos molesta en los demás, a lo que le tenemos miedo y lo que nos cuesta trabajo aceptar. También lo que queremos cambiar. Ahí está nuestra sombra. Encontrarla y sobre todo apropiarnos de ella o reconocerla como propia es un trabajo arduo. Se requiere una actitud en la vida de autoindagación y de autoobservación. Les invito a que la próxima vez que estén haciendo un juicio muy fuerte sobre algo que realmente les molesta, se detengan a escuchar y a cuestionarse si es que ustedes de alguna o de otra forma caen en ese mismo comportamiento o quisieran, pero no se lo permiten. Se requiere un alto grado de honestidad, de observación. El propósito es que cada quien se conozca a sí mismo, que dejemos de hacer juicios y también, sobre todo, es integrar ese aspecto de nuestra personalidad, porque sí es nuestro. El camino de trabajar con nuestra sombra tiene que ver con esto, con reconocer que somos personas completas, que tenemos derecho a elegir entre muchos comportamientos sin necesidad de separarnos o de juzgarlos, y que la elección consciente de ello es lo que nos va a traer congruencia, no el juicio. El mismo Jung tiene una frase que dice: antes que ser una persona buena, prefiero ser una persona completa. Y es una gran frase porque resume el trabajo que tenemos con nuestra sombra. Hemos aprendido qué está bien visto y qué está mal visto para pertenecer a nuestra comunidad y a nuestro grupo. Sin embargo, nosotros tenemos derecho a elegir, así que debemos ejercerlo conscientemente. No se trata de mostrar nuestra cara bonita ante la sociedad y esconder la otra. Se trata de mostrarnos completos para que nos puedan amar auténticamente, podamos relacionarnos auténticamente y nos sintamos congruentes. ¿Para qué hacer este trabajo? Para dejar de juzgar, sí, pero también para recorrer un camino diferente que no tenga que ver con la separación y con el juicio. Integrar nuestra sombra nos empodera, porque ahí está mucho de nuestro potencial, porque ya no es una debilidad una vez que nosotros la tenemos vista y porque nos libera. Una vez que reconocemos, aunque al ego le duela, que nosotros incurrimos en eso que juzgamos, comenzamos a liberarnos de las ataduras que no nos permiten ser nosotros mismos de una forma completa. Así que bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes hoy. Quiero enviarles un abrazo muy grande, darles las gracias por formar parte de Project Ananda. Y si les gusta el contenido del canal y no se han suscrito aún, adelante, este es un momento para hacerlo, así como también para compartir. Pues recordemos que
Se trata de una comunidad. Me encantará escuchar si ustedes tienen un ejemplo concreto de algo que han reconocido como parte de su sombra y ahora están trabajando en integrar. O si lo hicieron ya o si van a comenzar apenas. Me encantará leerlos en los comentarios y que sigamos haciendo crecer esta comunidad, aprendiendo juntos y desde muchas perspectivas. Así que los invito a ver el resto del contenido del canal y a seguir conectados con nosotros. Hasta la próxima, nos vemos.